¿Qué tal, amigos del alma? De nuevo con ustedes en su programa Hace tiempo y allá lejos, espacio donde la magia del pasado se hace presente por aquello de que recordar es vivir. El programa de hoy tratará sobre un tema relacionado con el fogón paraguanero, así como lo escuchan, fogón, porque era como se le decía a la cocina en tiempos remotos, conocidos también como tiempos de escasez, motivado a las prolongadas sequías que no permitían las cosechas regularmente todos los años. Nuestros antepasados vivían con la esperanza puesta en el corazón. No podían ver una nube en el cielo porque enseguida se iban al conuco a limpiarlo para sembrar. En su mayoría, los hombres fueron guapos para trabajos rudos, pero débiles para los quehaceres domésticos. Era bochornoso imaginarse que su tradicional condición de macho cabrío les permitiera meterse en un fogón a elaborar comidas con un delantal puesto. Eso jamás sucedía, pero si eran buenos por el pico y ni se diga, puntual a la hora de meter los pies debajo de la mesa y consumir los 3 golpes que a diario su mujer e hijas le servían con respeto y devoción. Todavía a principios del siglo XX, las funciones de la mujer estaban limitadas a tareas del hogar propias de su sexo y no eran otras que saber cocinar, lavar, planchar, barrer, cargar agua en la cabeza, coser ropa, tejer y cuidar los hijos. Para entonces se corría la voz de que los hombres, aún sin conocer la novia, decían que el amor empezaba por el olor que salía del fogón. Del mismo modo, había la creencia que mujer casada con hombre quemado por el sol y con callos en las manos, jamás pasaría trabajos, mucho menos hambre. El hombre como jefe de familia, al igual que sus hijos varones mayores de 7 años, les correspondía fajarse en su propio conuco o en cayapa para colaborar con vecinos o trabajar a destajos por un bolívar diario que les permitía comprar con eso panela, café, tabaco, manteca y algunos frijoles. Para los habitantes de las costas, su alimentación era a base de pescado, con la salvedad que no consumían camarones, cangrejos, moluscos o especies parecidas, por no considerarlos aptos para el consumo humano. En cuanto a los campesinos, la mayor parte de su alimentación la obtenían de la agricultura, la cría de animales domésticos y ocasionalmente de la caza de animales silvestres como las aves y conejos. Todos los alimentos tenían importancia en el fogón, pero sin duda alguna la arepa ocupaba un sitial de primer orden
debido a que todos en el hogar colaboraban para traerla a la mesa. Era tanto el valor que se le daba que hasta las mujeres embarazadas caminaban varias leguas con una tinaja de agua en la cabeza para contribuir en su elaboración, y es quizás la razón por la cual todavía se escucha decir que los paraguaneros nacían con una arepa debajo del brazo. En cuanto a la imagen de un fogón paraguanero, podemos decir que los había de diferentes perfiles. Todo dependía de la condición económica y social de las familias. De allí que los más pudientes se daban el lujo de equiparlos con losas y utensilios de cocina importados desde Europa vía Aruba, Curazao y Bonaire. En cambio, los de menos recursos, que eran la mayoría, tenían que conformarse con utensilios más modestos y rudimentarios fabricados por ellos mismos. En este humilde, pequeño pero aseado espacio donde se elaboraba el bastimento, se encontraba en primer plano el disey, o sea, 3 piedras colocadas en forma de triángulo donde se montaba la olla, el cántaro o el budare. Igualmente estaba la infaltable piedra de moler utilizada para suavizar la masa hasta llevarla del estado machire o grumoso a la consistencia de masa chirita. Se usaba también esta piedra para machacar o triturar los condimentos y otros ingredientes de la dieta diaria. De igual manera se encontraban pilones, cucharas de madera, budares, cazuelas, platos, jarras, tinajas, pimpinas y otros utensilios. Con el tiempo, estas piedras de moler, al igual que los viejos molinos y pilones, pasaron a servir de adorno en varias casas de la península. Pero como el mundo da muchas vueltas, algunos de estos instrumentos han vuelto a dársele uso, como es el caso de la piedra de moler, los viejos molinos de maíz y el pilón, que son hoy de mucha utilidad por la escasez de la harina pan. Difícil hablar del fogón paraguanero sin nombrar la variedad de alimentos que allí se cocinaban en tiempos que muy bien sabemos no eran color de rosa, pero no tan calamitoso como los de hoy, donde además de la escasez, el dinero no alcanza para comprar lo que debemos consumir. Todo una tragedia que no pasaba en tiempos de los abuelos, ya que ellos de una u otra forma se las ingeniaban para acompañar la arepa con buenos guisos, caldos, frituras y fritantes que se hacían en base a carne de chivo, marrano, ovejo, conejo, iguana y escasamente de res. Y si a esto sumamos la uyama, frijoles, huevos, leche, natilla, suero, queso y otros derivados lácteos, podemos decir que además de comer sano, siempre los abuelos andaban alegres por aquello de que barriga llena, corazón contento, porque claro está que amor con hambre no dura.
el más orgulloso de toda la familia era el padre, quien además de tener la responsabilidad de conducir las riendas de su hogar, le motivaban ocasionalmente las parrandas. Pero eso sí, de regreso a casa, nunca olvidaba traer en su mapire algunos deudeques, papito de reina, templones, conservas de leche o ajonjolí, cucas, pan de horno y otros comestibles que en cierto modo venían a endulzarle la vida a los paraguaneros de hace tiempo y allá lejos.